Yo antes llevaba una de la guerra de las cosas. Que estaba guapísimo, ¿no? O yo cuando estaba con la tía me estaba aquí haciendo de... Hola, princesa Leia. Te voy a impartir justicia con mi sable Jedi de bajo consumo pero larga duración. Lo que pasa que... Si os arranquéis, arrancaros, si no... Lo que pasa es que esto lo tuve que dejar de hacer, por eso llevo los delicios del gache, porque resulta que un día se lo dije a una, bueno, le suelto la frasecita yo, todo cachondo, y me dice la tía... Yo soy tu padre. Se bajó la falda, tenía la hija de puta, un sable y 2 estrellas de la muerte. Dice luego, ven, únete al lado oscuro de la fe. Le digo, mira al oscuro, déjalo tranquilo, tablero estelar. Total, que a lo que íbamos, llegas al piso, ¿no? Llegas al piso, que el piso es una puta leonera. Tú como te ibas a imaginar que vas a llevar una tía esa noche a casa. Y cuando pasas, como tienes que ser políticamente correcto, dices, madre mía, ¿cómo me han dejado mis compañeros de piso esto? Madre mía. Dice, vamos a mi habitación, que seguro que está más limpia. Si es mentira. Y que está más limpia. Y tu habitación es un tsunami en miniatura. Tienes todo colocado aleatoriamente para ti. Está súper desordenado. Por lo menos lo que dice tu madre cuando va a limpiar los domingos. Que sí que tú has independizado todo lo que tú quieras, pero ¿quién eres tú para privarle a tu madre de ir los domingos a limpiarte un poquito la casa? Total, que llegas a la habitación, ¿no? Y tú tienes tu habitación decorada como te sale los cojones. Tienes ahí un póster de los vigilantes de la playa en una pared, en la otra una alcayata colgando un gorro de mouse de paja, la cama en vez de una cama parece una lasaña. Está el colchón, una capa de ropa sucia, encima una capa de ropa limpia, encima la sábana, otra capa de ropa sucia, bueno, todo colocado perfectamente. Las zapatillas de deporte bajo la cama, las pelusas custodiando las zapatillas de deporte. Cuidado, no ríais, cuidado con el tema de las pelusas, Las pelusas son seres territoriales, no intentéis barrerlas. Son pacíficas si no las molestas, pero son territoriales. Es como el vosotras ahí y yo aquí. Como cuando te presentan a la amiga simpática fea de la pandilla, que te llega y te dice, hola, soy Pili, 2 besos. Y tú haces, encantado. ¿No? Bueno, pues pasáis a la habitación, ¿no? Empiezas a ir al lío, empiezas a catarle la abuela. O sea, empiezas a enrollar, la vas a tocar el culo, miras, te das cuenta que es tu mochila lo que estás tocando. ¿Qué está pasando aquí? Y ella te empieza a meter mano y tú, claro, para motivarte, dices, venga, va. Vamos, que todas las mañanas te levantas antes que yo para entrenar. Y para motivarte le intentas quitar el sujetador. Y claro, tú buscas el botón del sujetador, porque tú, como vives en tu mundo del abre fácil, llevas unas zapatillas con velcro, llevas una chaqueta con remache, todo con velcro, con remache y cremalleras, pues buscas el botón, hasta que te acuerdas que la cosa va con ganchitos, anda para quitar el sujetador. Ahora en mi barrio hay un colega que es un máquina quitando el sujetador, un máquina, es un científico, nosotros le llamamos Newton, porque se pega todo el día demostrándonos la existencia de la gravedad. Le hago una tía, le doy un abrazo, hola María, para las tetas, Bueno, pues a lo que íbamos. Resulta que estás ahí con la tía y dices tú, ¿estará nerviosa? No sé. ¿Por qué me voy a basar yo en que esté nerviosa? Porque la he visto salir del baño con un poquito de polvo blanco en la nariz. Y no será un polvorón. El polvillo es un poquito de azúcar glass. Y dices tú, ¿y el liquidillo este rojo que le sale de la nariz? A lo mejor es mermelada de fresa, cojones. No te puedes fiar con las mujeres. Porque con tanta operación de estética que hay ahora, se operan los labios, se operan los ojos, se ponen prótesis mamarias, las prótesis mamarias. Las prótesis mamarias, las mujeres les dan mucho por enseñarlas. Y encima, claro, te viene tu mejor amiga y te dice, hola, mira que me he puesto tetas. Y dices tú, lo primero que piensas, dices, ¿cuántas? Y te tonto, que son 2, pero son más grandes. Y tú, claro, vas a hacer el intento de tocarlas y te dirás, se ve pero no se toca.
Dices tú, ¿qué quieres? ¿Que tienes las figuritas de la vitrina o qué? Total, que llega por detrás tu amigo ciego, de invidente, no de borracho. Bueno, igual también. Y él ya, claro, le da lastimilla porque el chaval empieza a contar la historia de cuando se quedó ciego, de invidente, no de borracho. Bueno, vale, también. Y entonces ella le dice, bueno, tú como no puedes ver, tú sí tócalas. Y él allí te mira con cara de cabrón, bueno, te mira metafóricamente, ¿no? Empieza a tocarle las tetas. Y dice, ah, pues sí, son bonitas, sí. Y dice, ¿y te han escrito algo? Y dice, no, tonto, que son los puntos. Bueno, y para concluir, pues nada, simplemente eso, que seáis todos muy políticamente correctos y que si me habéis aplaudido al principio, por favor, no lo hagáis ahora, porque si lo hacéis ahora voy a tener que hacer otro monólogo y se me va a extender aquí, esta gente quiere también actuar, están nerviosos. Así que nada, yo os deseo lo mejor del mundo a todos y que sigáis mis consejos.